De todo lo que es medicina. ¿Por qué crees que es importante la psicología, doctor? ¿Qué crees? Para poder tener una idea de la patología del paciente antes de los exámenes complementarios. ¿Tienes idea de qué? O sea, tener una idea previa de la patología del paciente y ya poder orientarme para los exámenes complementarios. Ya. ¿Alguien una opinión? Por allá, en fondo. Ya lo estamos por Coca-Cola. ¿Qué piensas, doctora? Sí, tú estás con tu Coca-Cola. ¿Qué piensas? ¿Para qué es una semiología? A ver si uno no va a tener nada. ¿Se escucha? ¿Se escuchó? ¿Alguien se escucha lo que yo hablo? ¿No se escucha? ¿Sí? Allá. No se escucha para tener más el medio y poder escuchar. La semiología sí es eso, o sea, es una sistematización que se emplea para poder llegar a un diagnóstico y en base a ese diagnóstico que pueda realizar un tratamiento. Porque si no, ocurre lo que pasa muchas veces que tratamos a ciegas. O sea, pensamos que un paciente tiene una cosa, viene, le damos una pastillita, viene la semana, otra pastillita, viene la semana, otra pastillita y el paciente nunca se mejora. Porque no estamos yendo al problema. La semiología nos ayuda en eso, para poder llegar al problema y darles un tratamiento adecuado. Para eso tienen que usar una estrategia que lo hayan desarrollado, que es la observación, tienen que saber percibir a su paciente cómo viene, ¿no? Porque tú puedes ingresar a un muchacho de 15 años que viene a la consulta y te viene y supuestamente viene por un dolor lumbar y ese muchacho viene a la consulta y la quiere la mamá, solamente la mamá. Le duele hace 10 días, ha tomado esto, tú le preguntas al muchacho, ¿y tú cómo te sientes? Callado. ¿Cómo responde la mamá? Es decir, que te da una percepción de que ese muchacho, por más que tenga 15 años, todavía le falta un desarrollo, creo yo, emocional importante. Y eso es básico también para tu tratamiento. Entonces, todas esas cosas tienes que percibirlo al momento de atender a un paciente. En la emergencia, en la consulta, donde te encuentres, ¿cierto? Entonces, para poder desarrollar la semiología, tienes que hacer una buena anamnesis, después de eso hacer un examen físico del paciente y por último desarrollar exámenes auxiliares. A ver, en anamnesis, ¿qué preguntarían al paciente? Lo que quieras, ¿qué me puede contar de anamnesis? Ya estás solo 2 días entrado para poder ya. Algo tiene que haber visto. De anamnesis, ¿qué le pregunté? ¿Qué sería importante en traumatología? Preguntarle al paciente. ¿Qué pregunta te parece importante en trauma, por lo menos? Ocupación. ¿Por qué? Porque puede haber sufrido una lesión en su función de trabajo. Ya. Sí, bueno, hay mucho lo que es salud ocupacional actualmente, ¿no? La gente que trabaja a veces como albañiles, su perfil es distinto a una persona que trabaja todo el tiempo cortando cabello, o diferente a la persona que está haciendo incluso esto, un examen de pedicure, que está todo el tiempo en una postura de así. Sí, la ocupación es importante. ¿Qué más? ¿Qué más preguntarías? ¿Qué más preguntarías? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo dices? ¿La acción? La lesión. Ah, bueno. ¿Cómo ocurrió? Sí, claro. La forma. ¿Qué más? ¿Qué más preguntaría? ¿La edad? ¿Por qué es importante la edad? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Les hago esta forma porque esta clase realmente la va a repetir creo que 3 o 4 veces clase. Entonces es muy repetitivo. Entonces yo creo que hagamos un poco más interactivo para que sea que saquemos algo de esto, ¿no? ¿Qué más preguntarías? Dame. Antecedentes. ¿Por qué? Ya.
¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más preguntaría? Algo de traumatología que es importante es el tiempo. Es el tiempo, es bien importante. Eso tal vez en otras no, pero el trauma sí es importante el tiempo. ¿Tú qué crees? Que el tiempo es importante. ¿Cómo es eso? Sí, por ejemplo, porque una tortura expuesta y he tratado más de 6 horas, ya se considera una tortura contaminada. O sea, tiene más riesgo de complicación. Entonces, si yo paciente, cuando se siente, hace 8 horas, ya tu cabeza dice que ya casi ya está muy complicado, ¿no? Eso. Después, cuando hay las ilustraciones, cuando hay la foto que quieras reducir, es importante saber cuánto tiempo tiene ya de enfermedad. No se olviden que está en un punto en el cual tiene mucha gente que requiere de provincia. A veces nos llega un paciente que viene de Guánuco, de Ica, de Cañete de Yaulos, que viene con 12 horas, 24 horas. Entonces es un perfil distinto. Entonces sí, son preguntas que tenemos que hacernos. Entonces eso es lo que tenemos que ver en anamnesis. Algo que sí vamos a ver es accidentes, siempre habrá accidentes. Entonces, cuando hay un paciente con accidente de tránsito, que es algo muy frecuente, tiene que hacer varias preguntas. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles crees dos? ¿Cuáles qué preguntarías tú? Viene el bombero, con el paciente echado en la camilla, con su collarín, todo como lo trae, y dice, doctor, viene el tránsito. ¿Qué preguntarías? ¿Qué posición de vehículo se encontraba la persona? ¿Qué posición del vehículo? O sea, que estaba en parte de la tierra, estaba atrás. No sabes si es un carro, tal vez no es un carro. Ahora hay mucha moto. Ahora, ayer, cuando fue el domingo, llegó una señora al hospital, 72 años, que había sido atropellada, era un peatón, que había sido atropellada por una moto lineal. Tenía fractura de pelvis, fractura de tibia, fractura de tobillo, no sé qué más. O sea, entonces, eso no ha sido un carro, no estaba en otro vehículo. Entonces, ¿qué preguntarías? Ha sido Estaba en el vehículo. y el peatón, estaba dentro del vehículo, un vehículo lineal, un carro, ha sido un tren que se ha estampado. Entonces, no, hay noticias de un carro de velocidad y un señor estaba sentadito, lo mató contra la pared, lo picó. Entonces, cada accidente ya va siendo distinto. Eso tienes que preguntar para que puedas más o menos tener una idea de qué se puede haber lastimado al paciente, ¿cierto? En este caso, lo más clásico es el paciente que es el chofer que se golpea contra el timón y se lastima la parte tórax abdominal, ¿no? Ya a veces hay menos porque ya no se eleva, ¿no? Entonces, menos eso. O la clásica luxación de cadera, que es el paciente que va como copiloto, se le cae, le tira para acá y le golpea hacia atrás la cadera, ¿no? Entonces, son circunstancias que tienen que preguntar, o las clásicas caídas que siempre hay en emergencia. La caída cada vez podemos dañar, ya sea adulto mayor, como dijo la doctora, ya sea de jóvenes, en qué circunstancias, depende de que haya parado, echado, de altura, tantas cosas que cada caída. Bueno, si ves pacientes que te dicen que ha estado limpiando lunas, ¿qué preguntarías? ¿Qué preguntarías? No, usted. Altura. Muy bien, ¿por qué? No puede más gravedad de la luz. Después de caerse de 2 metros, caerse de 8 metros, ¿no? ¿Qué más preguntarías? Ya, pero ¿qué más preguntarías? Si estaba con elemento de seguridad. Porque lo normal es que la norma te exige tener una seguridad, pero estamos en un país en el cual no siempre se cumple, ¿cierto? ¿Cómo se golpeaba? ¿Se tiene conocimiento? ¿Qué es lo que se le puede preguntar? Entonces, eso tienen que hacer, chicos, el análisis. Una vez que haya hecho el análisis, que tengan una idea de cómo ha sido el mecanismo, tienen que irse analizando el clínico, que es importante también, ¿no? Para
desarrollar el poder de la inspección, que es básicamente observar al paciente cómo viene, realizar algunos sistemas de palpación, evaluar la 5M, evaluar las complicaciones neurovasculares y la probabilidad de presentar adenopatías. Entonces, esto también es importante que observemos. Siempre en traumatología hay varias cosas que son ventajosas. Una de ellas es que siempre pueden comparar. Por ejemplo, si viene un paciente, con una lesión en el antebrazo, en la cual ha generado que tenga un eje para afuera, un valgo, ¿qué tienen que hacer ustedes para ver si eso es congénito o es algo que es adquirido? ¿Qué podrían hacer? ¿Entiendes? O sea, un paciente que viene al consultorio porque el doctor te señala su codo siempre para afuera, es un codo valgo. Tú quieres ver si eso es adquirido o es algo congénito. ¿Qué dirías? Una forma sencilla es ver el otro brazo. Porque si es algo congénito, porque es bilateral. Y eso es muy favorable en traumatología. Traumatología siempre tiene que comparar el lado sano con el lado enfermo. Lo que quieran. Por ejemplo, no sé si han visto pacientes que tienen el cuarto dedito más chiquito, porque tienen una hipoplasia del metatarso. Eso, por lo general, es bilateral. Lo tienen que comparar, es una ventaja en traumatología. Y siempre observar al paciente. En este caso, queremos ver la actitud a la cual el paciente viene. Si tiene una actitud normal, una actitud postural, que es aquella en la cual tiene un desorden de la musculatura, pero un problema básicamente estructural. Básicamente por un problema de postura, ¿no? Antártico también es una postura en la cual el paciente por dolor desarrolla una posición diferente. Un compensatorio cuando tiene una dismetría en las piernas y también desarrolla una actitud de compensación. Y la escoliosis es la deformidad de la columna, como lo he visto, la desviación, ¿cierto? Entonces, cuando entra el paciente, ustedes tienen que evaluar qué actitud trae el paciente. Para eso, obviamente, tienen que sacar la ropa. Sacar la ropa y evaluarlo. Esa es una primera parte de lo que es la actitud al evaluar al paciente en traumatología. ¿Qué más se evalúa por los clínicos? Como decía, un valgo, un varo, un antecubatum, un recurvatum. ¿A qué se refiere esto? Es el eje, cómo se desvía. ¿Han visto personas con valgo una vez? ¿Han visto niños, pues son niños, no para querer decir? ¿No han visto? Sí, eso especialmente niñas a los 8 o 10 años que se dan un valgo, no es algo fisiológico, pero se queda. Entonces, ¿por qué es importante diagnosticar un valgo en una persona, en un niño? ¿Por qué crees importante? Lo que no. Valgo, ¿por qué crees que es un valgo? No, usted está concentrado con su. ¿Por qué se manda un valgo? ¿Qué es esto? ¿Por qué se manda un valgo? ¿Por qué crees que es importante diagnosticar un valgo, un objeto valgo, que es las rodillas para afuera? ¿Por qué crees que es importante? ¿Cuál crees que es el pronóstico de ese paciente a futuro? Con un valgo. ¿Alguien? No, chicos, ¿a qué puede llevar un objeto valgo en el futuro un paciente? A una artrosis complemento lateral. Si todo el peso del cuerpo le hace el complemento lateral, ese paciente cuando tenga 40 o 45 va a sufrir artrosis. Entonces tienes que diagnosticarlo joven. Pero si chiquito tú no lo conoces, no lo has visto, no lo identificas, no lo vas a poder ese paciente. Entonces, por eso dentro de los ejes es importante. Tanto el valgo como el varo, el curvatum. Acá se ven las figuras de los valgos, miren. Este es un valgo. Este es un varo. También se ve frecuentemente. Son cosas que tienen que identificar al momento de la inyección.
explicar. Por ejemplo, acá se ve diferencia entre el lado izquierdo con el lado derecho. Esto, a la parte de la observación, tiene que ser percibido, tiene que ser, digamos, estudiado por ser algo anormal. O si ven acortamientos, como en este caso, es una izquierda más fuerte que la otra, es algo que tiene que llamar la atención. Y todo eso simplemente es a la inspección, no de otra forma. Acá también se ve, si te das cuenta, una alteración en la forma de la muñeca y acá hay una alteración en la forma del hombro. Entonces, esas alteraciones que la tienen que ver al momento de la inspección, es importante que la determinen porque eso te va a dar un pronóstico de lo que es sobre un diagnóstico y luego un tratamiento. ¿Correcto? A ver, un comentario por acá. ¿Qué ven acá? ¿Qué podría ser? Comentario, chicos. Ya. ¿Qué te parece, Ana? Una opinión. ¿Por qué crees una muñeca? Ya. Otra posibilidad. ¿Qué otra cosa puedes pensar con esa imagen? ¿Qué pasa si es un paciente que viene a la emergencia porque sea por un COVID polisémico? Le da medicina y le llama la atención la muñeca, pero a él no le duele. No le duele. ¿Qué pensaría que podría ser? No debería doler, ¿no? No le duele. ¿Qué podría ser? Valeria Yelasca. Eso me quedaría con la fractura de muñeca porque vamos por por la parte de enfermedades óseas. La primera, la proliferación, a ver, se forma la idea de todo esto. Entonces, ahí mencionaba de que dentro del tiempo se baja eso, creo que 48 horas, 6 semanas. Entonces, una fractura así. Podría ser otra muscular porque cuando, o sea, el movimiento muscular, pero sé que también no me deben, pero hay un cambio de coloración, ¿no? Y otro tipo que esté dentro de eso, o sea, sería el tema de traumato. O sea, primero fractura de muñeca, Yo sí iría por una fractura de muñeca. segundo llegar muscular. O sea, sé que sí, podría ser, sí, pero cambiaría el color, ¿no? Sí, el más. Ahí dijimos eso, hematoma, muscular. Ya, pero si es paciente que tiene un COVID polisémico y no ha llegado por la fractura, no ha llegado porque la fractura se complicó, no le duele la muñeca, ¿qué podrías pensar? Puede ser una secuela anterior, puede ser que no se trató la fractura y ya consiguió mal, puede ser también. ¿Qué más podría ser? ¿Puede ser un tumor? Podría ser. ¿Qué más podría ser? Una deformidad congénita en la cual nació así con una alteración de los huesos. Podría ser. O sea, sí es cierto que lo más es una fractura probablemente, pero sí que también tienen que desarrollar un poco su capacidad de usos diferenciales. ¿Por qué? Porque no siempre lo más frecuente, hay cosas raras. Lo importante en esto, Valeria, es de que tú identifiques que hay algo que no es normal. Por eso que este tema de la observación va dirigido a eso. Tienen que saber qué no es normal. Para eso, tienen que
luxado y no luxado. Entonces compararlo con el otro lado. Y si es ya asimétrico, pues ya te llama la atención. Pero nuevamente, chicos, tienen que observar a sus pacientes. O sea, esa es la idea yo creo que de esta clase tienen que llevarse eso, tienen que observar a sus pacientes para que en base a eso despierte la curiosidad y puedan llegar a un diagnóstico. ¿Sí? Además es importante aquí el trauma también ver alteraciones en recién nacidos, ¿no? Por en este caso, María Alejandra García. Alejandra, ¿qué te llama la atención en la imagen de acá? La diferencia de tamaño aparente de los miembros inferiores hacia las superiores. ¿Ya? ¿Qué más aparte del tamaño? Ya, sí, también. Vale, ¿qué más? ¿Algo más? Lorena Castro. Lorena, ¿qué más ves? ¿Qué más te llama la atención en esa primera imagen? ¿Qué es más fuerte? ¿Cómo dices? Puerta sana, lo reviso si quieres por favor, que está bien. Sé que se pierde, quiero que más pequeño, claro. Si empiezo a casi ya la ilusión de que esté grande. No es que todo lo que tengas en el pliegue es un problema de cadera, no es así. Pero sí es un contra la cadera valor de paciente. Sí, es uno más pequeño que el otro que es el izquierdo, ¿cierto? Sí, pero nuevamente, la idea de esta lámina es que ustedes cuando vean a sus recién nacidos, que van a estar haciendo celulos y van a verlos, tienen que sacarlos, verlos, y con que diagnostiques algo que llama la atención les he hecho bastante. Nuevamente, no todas tienen pliegues y displasia de cadera, no todas. Pero si es una displasia de cadera, tú no lo has diagnosticado, no lo has alertado al paciente, es un niño en el futuro que puede hacer una displasia de cadera a los 30, 35 años. Es decir, le pegamos el hueso. Entonces, la idea es que lo podemos observar. Y la otra, Jeremy, y la otra imagen que te llama la atención. Ya. ¿Tú planteas que puede ser una atrofia del lado izquierdo? ¿Por qué puede ser una atrofia? La pierna derecha se ve más o un diferencial que la derecha tiene un traje más. Sí, tal cual. Puede ser que la derecha tenga un volumen o la izquierda tenga un volumen, ¿cierto? Tal cual. Lo importante es que viste que eso es asimétrico, ¿cierto? Puede ser que tenga un tumor en el muslo derecho, un sarcoma que ha hecho que se aumente de volumen. O puede ser que tenga una secuela, una fractura de fémur y no esté haciendo mucho movimiento y tenga una hipotrofia del lado izquierdo. Pero lo importante es que, nuevamente, tienes que identificar que eso no anda normal. Si piensas que es una lesión neurológica, ¿qué más examinarías? Ya
piensa que es una secuela neurológica, ¿qué más examinarías? Sí, ¿qué más harías? Vamos, desarrollemos, ¿qué más harías? ¿Qué más le examinarías al paciente? Para ver si es neurológico o no. Los movimientos activos, pasivos, ¿qué más? Los reflejos, ¿cierto? Todo lo que es neurología, eso tienes que aplicar. ¿No han hecho neurología? O sea, nuevamente, chicos, acá, la idea cuando ustedes sacar medicina, yo creo que el chiste de ser médico es que todo lo que le han enseñado, neuro, trauma, endocrinio, todo lo que le han enseñado, al final lo aplica en tu paciente. Es medio raro, es complicado, pero hay que tratar de lograrse. Entonces, ¿qué más es importante en traumatología? La piel. ¿Por qué es importante la piel en traumatología? María Fe. Vamos, María Fe. ¿Por qué crees que es importante la piel en trauma? Pues ese cuando tenemos un paciente, estamos a una junta, nos dicen, doctor, el paciente tiene una fractura de tibia. Le preguntamos cómo andan las partes blandas. ¿Por qué le preguntamos eso? ¿Por qué cree? ¿Por qué crees? Por ejemplo, una de las imágenes cifras o como mencionaba una fractura de que a veces también al riesgo de infección. Esa es una causa. O sea, si es una fractura expuesta, tiene un tratamiento distinto a una fractura cerrada. Pero consideramos que son fracturas cerradas, no son expuestas. Pero aún así sigue siendo importante la piel. ¿Por qué? Shara Cuña. ¿Por qué Shara? Se mejora la parte blanda y lo operamos. Entonces, por eso que la parte blanda en traumato sí es básico. Es básico. Y acá encontramos las clásicas fracturas expuestas, la celulitis, las lesiones por estas problemas vasculares en adultos mayores. No sé si han visto gente mayorcita que tiene la piel toda con una cebollita. Tienes que considerarlo, porque si tú tienes este paciente con una lesión vascular crónica que se rompió el tobillo y tienes que operarlo, tienes una alta probabilidad que de tu piel se pueda abrir la herida, se puede infectar, pueda requerir después un VAC, un cicanoplastia que le haga un colgajo, qué sé yo. No es como la parte blanda no te ayuda. Entonces, el trauma, todo es importante en el examen físico, al momento de que hacer la inspección, evidenciar cómo está la lesión de la parte blanda de la piel. Y también ver al momento de la inspección, ver si hay hipotonía, si hay hipotrofias, que hemos conversado hace ratito. ¿Qué más tienen que hacer? Una vez que ya ustedes hicieron la inspección, que es ver a su paciente, observar a su paciente, vamos a palparlos. Como ustedes dijeron hace ratito, en una celulitis va a haber calor, rubor y tienen que identificarlo. Ojo que también no solamente hay celulitis,
muchas veces los tumores también vienen con un poco de rubor y calor. Entonces tienen que estar atentos a eso. ¿Qué más tienen que palpar? Aumento de volumen. Si ustedes tocan acá, es claramente un muslo que está enfatizado. Lo palpa, lo tocas, ves si es duro, es blando, es móvil, la mano. Eso lo hacen palpando, chicos. ¿Qué más tenemos que ver? La presencia o no de edemas. Y si es un edema bilateral, comúnmente es un tema metabólico, tal vez un tema del hígado, del riñón, del corazón, qué sé yo, pero no es algo tan traumatológico. Que cuando es uno que es de un solo lado y pues tiene un traumatismo, que dice que es un edema postraumático. Y al momento también que examinen a su paciente, o sea, le hacen la inspección, le hacen la palpación, ellos tienen que evaluar puntos claves que van a ver en las prácticas diarias. Evidenciar también y reconocer que traumatología va muy de la mano con lo que es anatomía funcional. Es decir, para que ustedes puedan entender un síndrome de manguito rotador, tienen que haber leído un poco la anatomía funcional del órgano. Para que puedan entender un tratamiento de una lesión del ligamento cruzado anterior, tienen que saber cuáles son los ligamentos, cuál es la estructura, de dónde va, porque al final lo que hace el traumatólogo en una lesión del ligamento cruzado anterior es reemplazar ese ligamento con otro. Entonces, si tú sabes que tu ligamento va de la parte lateral a la parte medial, no tienes que reemplazar ni igualito. Los humanos al revés. Entonces, anatomía es básico para que esta especialidad lo puedan llevar a cabo. También evaluar en traumatología lo que es la movilidad activa y la movilidad pasiva. En esto es importante ver cómo van los grados. Cada articulación tiene grados normales y eso tiene que evidenciar al examen físico de su paciente y ver qué es normal y qué es anormal. ¿Cierto? Y en eso, ya viendo un poco lo que es movimiento activo y pasivo, tenemos que saber que hay algunas causas que dañan justamente esa movilidad activa. Desde el punto de vista neurológico, pues por la parálisis, los ACV, las paraplegias, que pueden alterar la movilidad activa. También puede ser alterada por un problema a nivel muscular o un problema a nivel tendinoso, a nivel activo de un paciente. También puede ser alterada en una lesión tipo ósea, ¿no? Por ejemplo, acá, bueno, va a haber imágenes poco a poco en su práctica, imagino yo, pero esa es una radiografía en la cual se evidencia, eso es el codo, este es el húmero, este es el radio y el cúbito, por ejemplo. ¿Qué ven en esa imagen? ¿No le llama la atención? Adriana, la rosa. Adriana, ¿qué te llama la atención ahí? No te llama nada la atención. ¿Cómo es? ¿Qué ves? ¿De qué? ¿Qué hueso? ¿Qué hueso? Creo que es el codo. ¿Dónde está la ropa? No, no te parece. ¿Cómo crees que está ese codo? Funcionalmente, ¿cuánto crees que va a ser el movimiento? Va a ser un codo que tal vez va a llegar hasta 80 grados y no 110 grados nada más, porque va a estar limitado. Entonces sí, es una causa ósea de una alteración de la movilidad activa, ¿no? Y también tenemos la alteración de la movilidad pasiva, que son casos neurológicos. Entonces, la forma como los traumatólogos evidenciamos los movimientos es como el goniómetro, esta herramienta, en la cual con dos ejes
un ángulo. Y ese ángulo vemos para ver cuánto es la extensión normal de la muñeca, cuánto es la extensión normal, y hacia eso tenemos que llegar. ¿Por qué es eso importante medir los rangos de movimiento de un paciente? ¿Por qué creen? María del Carmen Sotomayor. ¿Por qué creen, María del Carmen? ¿Por qué creen que no vamos el trabajo de medir a los pacientes después que viene de una operación, cómo están sus movimientos? Digamos que es un paciente de 70 años con una fractura radiodistal y le has operado la punta plana con tornillos, la de altas a su casa y tiene su consulta a las 2 semanas, a las 4 semanas, al mes, a los 3 meses y lo vas a volver de un modo su rango de movimiento. ¿Por qué te interesa saber eso? Un poquito más, ¿cómo fue para su calidad de vida? ¿Cómo es eso? Para que tú sabes, o sea, con la consulta que tú vas haciendo, tienes que medir los rangos para ver si ese rango lo va mejorando, para que llegue comúnmente a lo que es un rango normal en el mejor de los casos. Y eso con la ayuda de la terapia. Para eso nos ayuda a medir los ángulos de paciente. También hacemos mediciones longitudinales, mediciones circunferenciales en un paciente y evaluamos el tono muscular. También es importante ver cómo va un paciente desde ese punto de vista. Maneras especiales que van a ver en sus prácticas diarias, el cajón, el Finkelstein, la tecla, que es importante. Eso lo van a hacer, yo creo que tanto en lo que es muy superior como en el superior no pueden dar eso, pero sí hay maneras especiales que van a ver. Evaluar la marcha también. Evaluar la marcha de un niño es importante. Entonces, en todo eso, chicos, ustedes tienen que ver cómo desarrollan, cómo ven la parte de inscripción, la palpación, sean sus filiales, y cómo eso yo tengo una idea diagnóstica en cada paciente. ¿Qué más? Y siempre en traumatología va muy de la mano, aparte, así como le dije, de la piel, también la parte neurovascular. Es importantísimo, eso es un trabajo que es importantísimo. Entonces, Alison Rodríguez. Alison, ¿por qué? A ver, en un paciente con una luxación de rodilla, ¿qué estructura te preocuparía? Desde el punto de vista semiológico, quieres examinar. Atendiendo un poco la parte neurovascular, ¿qué te preocuparía? José, ¿Banco flitio? ¿por qué? ¿Dónde pasa el banco flitio? Por detrás de la rodilla. Ya, posterior. Sí. Ya. Una luxación de rodilla, cuando lo vea, el 70% son luxaciones posteriores. Entonces, si se va para atrás, sí que puede ser una lesión, ¿cierto? Y eso, ¿por qué es importante identificarlo? Podría dañar tal vez algunos nervios o arterias causando la isquemia Y la siguiente, daño nervios, arterias, venas. y la consiguiente, Necrosis. Isquemia. Y como si tú estás diciendo, tú hace rato estás así. Y amputación. Si quieres Bótelo. Entonces, no, chicos, ¿por qué es importante esto? Porque de verdad que si ustedes no se recuerdan que pasa el banco flitio por ahí y solo se recuerdan la luxación de rodilla y la reducen y nada más, y hay una lesión vascular, puede llegar a una amputación. Y la luxación de rodilla tiene un alto porcentaje de llegar a una amputación. La luxación de rodilla es casi 1% al año de su presencia. Pero cuando se da, un 70% puede haber una amputación si tú no has diagnosticado el mal. Entonces, ahí nuevamente, el traumato al examen físico tiene que evidenciar sí o sí lesión neurovascular. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué les preocuparía? Silvia Torres. Silvia, ¿qué te preocuparía?
¿Qué zona es? ¿Lo identificas? ¿Qué zona es? Ahí dice arteria maxilar. Es una radiografía de... No, pero no. ¿Quién quiere participar? Húmero distal. ¿Renzo? ¿Renzo Maldonado? ¿Radiografía de qué es? ¿De qué? ¿De pierna? ¿Qué de codo? Tiene 2 días de trabajo, así que se entiende. Este es codo. Este es el húmero. Distal. Este es el olecrano. Y este es el radio. Es un poco a poco. Identificando que es un codo, ¿qué le preocuparía? Renzo. ¿Qué es eso? El nervio. ¿Dónde pasa la parte vascular? El codo. Por ahí. ¿El codo? ¿Dónde pasa el codo? ¿Posterior? Ah, el codo, no el codo. El codo será, ¿cierto? ¿Dónde pasa la parte anterior? Entonces, si tú ves acá, este es el olecrano y este es el húmero. ¿Pero siempre anterior o por la posterior? ¿Cómo crees que podría estar esa arteria? Podría estar complicada. Esa es una arteria de niño, por el caso. Entonces, las fracturas de codo de niños son frecuentes. Si tú recuerdas a ese paciente, ¿qué harías semiológicamente con ese paciente para identificar si hay una lesión arterial? Ya, aunque eso ya es algo final, ahora ya está frío porque ya se fue la tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más identificarías, Doc? ¿Qué más identificarías semiológicamente para decir acá probablemente hay un daño vascular o no? Para ver si hay daño vascular. El pulso, ¿qué más? ¿Qué pulso? Un pulso. No, huevón, un pulso de la mierda ahí. ¿Qué más? El llenado capilar. ¿Cierto? Y la temperatura. ¿Cierto? Eso. Pero la única forma de sospechar es eso viendo por el frío y pensando por dónde pasa la arteria. Entonces, la lesión neurovascular es algo que se lleva mucho en trauma, los chicos. También no olvidarse cada vez con más balas en la emergencia, mínimo ya 2 baleados en la emergencia. Entonces, también identificar que puede haber lesiones vasculares por una herida de bajo. El compartimental que lo van a ver, lo van a identificar. Y también es importante que así como hemos hablado de la parte vascular, también identifiquemos la parte neurológica. Esta imagen me gusta mucho porque acá, esto es un pie equino. ¿Lo has visto alguna vez un pie equino? ¿Has visto pie equino alguna vez en su práctica? ¿No has visto pacientes que tienen secuelas de ACV y tal con el pie caído? ¿No has visto? Pues el pie equino es un pie frecuente de ver. Comúnmente es por una lesión ciático por pie externo. El ciático por pie externo, ¿se recuerda por dónde pasa? El nervio ciático por pie externo, ¿se recuerda por dónde pasa? Acerca, vamos, sigue, sigue tu crédito. El nervio ciático sale de acá, el glúteo, y se viene por acá y da la vuelta por acá por la parte de la peronea, la parte proximal. Acá pasa el nervio. Entonces, si hay, la otra vez, por ejemplo, había un paciente que estaba jugando al fútbol y recibió un rodillazo justo acá. Entonces, el paciente vino con el pie hacia abajo. ¿Qué había pasado? Se había hecho una neuropraxia del nervio ciático externo. Entonces, la única forma de que ustedes identifiquen esa asociación es con la lesión anatómica. O sea, recuerden por dónde pasa el nervio. Igual con esto acá. ¿Se recuerdan qué nervio produce la mano péndula o caída? Radial. ¿Dónde es más común la lesión del nervio radial? ¿Cómo? Ya. ¿Dónde es más común la lesión del nervio radial? Es algo que como traumatólogo siempre nos preocupa. Es el canal de torsión. ¿Dónde está el canal de torsión?
fractura de la diáfisis del húmero cerca del canal de torsión, tienes que identificar si clavándote así. Porque está así, es que aparte de la lesión del húmero, de la fractura del húmero, se ha lesionado el nervio radial. Y es una indicación para entrar a explorar tu nervio porque puede ser que se haya inflamado, una neuropraxia, o se haya roto, y es una neuromesis. Lo tienes que sospechar. ¿Sí? Entonces, la lesión vascular nerviosa es importante, chicos. Presencia de neuropatías también, infecciones, tumores. Y ya cuando tienen su anamnesis y su examen clínico, ya van a la parte complementaria, pues, ¿no? Los exámenes de radiología, la ecografía, la radiografía, la tomografía, la resonancia, el escáner, lo que quieran. Pero teniendo primero la idea o la sospecha clínica que puede pasar con el paciente. Laboratorio también es importante, punciones, biopsias, exámenes eléctricos. ¿Qué exámenes radiológicos conocen? De radiología, ¿qué conocen ustedes? ¿Algo? Radiografía, topografía, Ana Lucía. Ana Lucía. ¿Qué nos puedes hablar de radiología y traumatología? Chiquito nomás. Radiología. Bueno, una prueba muy común es la radiografía. Ya, eso nunca va a pasar de moda, yo creo la radiografía. La verdad que nunca va a pasar de moda. ¿Por qué hacen una radiografía? Para visualizar fractura. ¿Qué más aparte de fracturas? ¿Qué más puedes ver en una radiografía que no son fracturas? Fisuras es una fractura incompleta. ¿Qué más aparte de eso? Bueno, también puede ser hallazgos para otras enfermedades como pinzamiento. Pinzamientos en caso de artrosis, ¿cierto? ¿Qué más te dio una radiografía? Pero por ejemplo, formación de esclerodas. Pero también es artrosis, pero otras cosas. Esclerosis también. Artrosis también, otra cosa. A ver, ¿qué más puede ver en una radiografía? Bueno, si ha habido, por ejemplo, una fractura, podemos ver formación de callo. Ya, caso clínico. Paciente de 30 años que viene al consultorio porque jugando fútbol solamente un compañero va y lo golpea por atrás, nada más. Nada más y viendo la emergencia y tú le ves una fracturita en la parte del hombro proximal. ¿Qué pensarías con esa fractura? ¿Es algo normal? Podría ser una fractura patológica. Entonces, ¿qué puedes ver aparte de una radiografía? Todos los tumores. ¿Qué más puede ver en una radiografía? ¿No hay infecciones? Van a ver los secuestros, van a hacer las reacciones periósticas, también. Una radiografía es bien importante para los traumas. ¿Qué usamos aparte de la radiografía? Leonardo Mendoza. Aparte de la radiografía, ¿qué examen de los traumas que usamos? Tomografía. ¿A qué sirve la tomografía? Tanto tejido óseo como grano. ¿Tejido grano también la tomografía? No tanto. Tejido grano queremos otro tipo de exámenes. ¿Para qué la tomografía, chicos? ¿Alguien quiere participar? En traumato, en lo que es fracturas, hay algo que sí usamos tomografías para fracturas articulares. ¿Identifica qué es una fractura articular? Está bien. Voy a empezar, ¿no? Ya. Esto acá es una tomografía del pie, pero digamos que la fractura llega hasta acá, hasta la articulación. Para que tú valores qué tanto esté desplazada esa articulación o no, siempre pides una tomografía. ¿Por qué? Porque cuando tú operes una articulación, la articulación tiene que quedar al 100%, o sea, lo más perfecto posible, para evitar la artrosis. Entonces, en fracturas articulares sí o sí tienes que ir a una tomografía para que puedas planificar tu cirugía. Esa es una utilidad de una tomografía. ¿Qué más? Cuando tú tienes una lesión que parece o no parece fractura, porque hay fracturas que son bien evidentes, que lo ve cualquiera, como que hay fracturas que son esas ocultas, en las cuales no se pueden evidenciar. Cuando tengas duda, ahí puedes pedir una tomografía. ¿Sí?
Vamos a tenemos la ecografía, como se ve allá, y la resonancia que son para partes blandas. Comúnmente para meniscos, ligamentos, tendones, qué sé yo. ¿Ya? Laboratorios, funciones para casos de hidratosis, hematosis, biopsias, también usamos mucho. Por ejemplo, esta es una lesión crítica en el hueso. Podría ser un necroma, podría ser como de Edwin, ese tipo de cosas. Y la electromiografía para problemas de tipo neurológico. Entonces, en conclusión, chicos, la idea de esta clase de ahora es que ustedes puedan desarrollar un poco su observación, salga un poco de interés para qué van a hacer este tema de semiología y intentar llegar a un diagnóstico para llegar a un tratamiento. Entonces, he tratado de ustedes ahora alguna pregunta que tuvieran, alguna cosa que no quede claro.